Actualmente conocemos muchos nombres de dioses egipcios. Se cree que mientras esta civilización existió, adoró a más de 1400 dioses. Claro está, como otras religiones antiguas, en la egipcia existían deidades principales. Uno de ellos fue Set. Se cree que hace más de 3000 años, los antiguos egipcios encontraron los huesos negros de Set. Set era una deidad con fuerza bruta. Su cuerpo era en parte humano y en parte bestia. Realmente su aspecto era algo confuso. Entre los títulos que recibió este dios están el Señor del Caos y el Dios de la Sequía. ¿Consiguieron los egipcios entonces los huesos de esta deidad hace unos 3000 años? ¿Qué son los huesos negros de Set? Una de las tormentas de arena de Egipto dejó al descubierto huesos que tenían millones de años enterrados. Los egipcios los desenterraron. Uno de los huesos que encontraron son conocidos actualmente como los huesos negros de Set. Los huesos en los que nos centramos destacan por ser muy duros y negros. Se cree que pertenecieron a un monstruo gigantesco que existió hace millones de años. Aunque no sabemos qué pensaron los egipcios cuando hallaron estos huesos, sabemos que no los tomaron a la ligera. Después de desenterrarlos, los volvieron a enterrar, pero no en cualquier lugar, sino en una tumba ubicada en el pueblo de Kua el-Kebir. La importancia que los egipcios antiguos les dieron a los huesos fue bastante interesante, ya que las pusieron en la tumba de Kua el-Kebir, que ahora en la actualidad están bastante deterioradas, pero lo que se ha hallado en ellas demuestra que era de la más alta calidad en la antigüedad. En ella habían sarcófagos, estatuas y relieves. Las características de las tumbas en las que fueron encontrados los huesos negros de Set son una muestra de lo importante que fueron para estos quienes lo hallaron. Además, los huesos están envueltos en sábanas finas y fueron enterrados con herramientas hechas con marfil con el objetivo de ayudarlos en el más allá. Las condiciones en las que se encuentran o en las que fueron enterrados los huesos demuestra que se les dio un entierro digno de la realeza, pues el tipo de tumba que usaron no era simple ni improvisada. Se trataba de sepulcros muy antiguos que tenían un gran significado. En ellos se enterraron importantes señores egipcios y que fueron además un lugar para la veneración de los muertos antiguos. Aunque podemos hacernos una idea teniendo en cuenta de sus creencias y las condiciones en las que hallaron estos huesos en las tumbas de Kua el-Kebir, lo primero a considerar es que este lugar era el centro del culto a Set, el dios de la Tierra Negra, una deidad tan poderosa como malvada. Segundo, los huesos estuvieron enterrados por muchísimo tiempo y fueron pulidos por la arena. Gracias a eso adquirieron el color que caracteriza al dios Set. Además de negros, los huesos eran duros. Esto, junto a su color brillante, seguro recordaron a los egipcios a los huesos de los dioses. La religión de esta civilización enseñaba que las deidades a quienes adoraban tenían huesos de hierro. Todo parece indicar que quienes hallaron estos huesos hace unos 3000 años creyeron que eran del señor Set, el señor del caos, el dios de las sequías. Eso explicaría por qué los enterraron en condiciones dignas de realeza en Egipto, ocultos por miles de años. Los huesos de Set fueron redescubiertos en el año 1922 por Flinders Petrie y Guy Branton. Ellos no tenían idea de qué envolvía el lino encontrado. Enviaron los huesos a un museo en cajas que permanecieron sin abrir por casi 90 años. Pero ¿por qué los olvidaron por tanto tiempo? La razón es que entendieron que no se trataba de cualquier objeto, pues fueron enterrados en las mejores condiciones. Por eso seguro temían que al quitar la tela de lino que lo envolvía, destruirían lo que había adentro. Por fin ya en el año 2007 se utilizó la tecnología para descubrir lo que hallaron Petrie y Branton. Cuando se usó una máquina de escaneo de rayos X, el misterio fue revelado. Allí estaban los huesos negros de Set. El problema es que en los medios jamás fueron revelados dichos resultados. Los científicos a cargo de examinar los huesos lo saben. Dicen que encontraron también huesos de animales extintos cerca de donde supuestamente se desenterraron los huesos negros de Set. El problema es el de siempre. El público en general no sabe qué resultados arrojaron los estudios. Nadie dice nada.
no se encuentran respuestas ya que no publican nada. ¿Qué podría ser tan escandaloso para no dar a conocer los resultados? No lo sabemos y tal vez nunca lo sabremos. Solo podemos especular con lo que podrían ser, y eso nos lleva a calcular que podría tratarse de alguno de los verdaderos dioses del mundo antiguo. Verán, sabemos que en el antiguo Egipto existen relieves, escritos y arte muy extraño para nuestra comprensión actual. Sabemos que también sus gobernantes eran tratados como seres divinos o dioses que tenían ciertas características y labores en el mundo, tanto en el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos. De hecho, si tenemos en cuenta estas acotaciones, nos daremos cuenta que tanto en el mundo sumerio como egipcio, los gobernantes no eran de este mundo. Fueron seres que vinieron de otro lugar y crearon al hombre a su imagen y semejanza en algunos casos, y en otros casos no fue tanto así. En este sentido queda la duda de si estos huesos negros encontrados en Egipto, que tienen de hecho millones de años, eran de uno de esos dioses, y si fue así, ¿cuál sería? Verán, la palabra extraterrestre literalmente significa que pertenece al espacio exterior o que no procede de la Tierra. Una endeble pero sugerente presencia de extraterrestres ha sido empleada en numerosas ocasiones para explicar los numerosos enigmas de la cultura egipcia. Sin embargo, pocas veces pensamos en los elementos auténticamente extraterrestres que sustentan las creencias de los antiguos egipcios. Adoración y culto de un legado realmente venido de las estrellas. La culpa está en la falta de respuestas. La cultura faraónica, que brilló con un esplendor sin igual entre sus contemporáneos, es la civilización de la antigüedad que más enigmas acumula a lo largo de sus miles de años de historia. La construcción de las pirámides, su perfecta orientación astronómica y los incomprensibles textos que acompañan a muchas de ellas señalan una misma dirección: las estrellas. Algunos de los misterios que rodean a los antiguos egipcios están tan enrocados en la comunidad científica que no son pocos los que han propuesto, quizás de una manera aventurada, la respuesta extraterrestre. Los propios textos antiguos nos hablan de visitas y viajes a las estrellas. Por ejemplo, el libro de la vaca celeste nos cuenta cómo los dioses primigenios llegaron del cielo, y los textos de la pirámide describen con todo detalle cómo podía viajar el faraón hasta las estrellas en los llamados textos de ascensión. Pero más allá de las interpretaciones subjetivas que queramos dar a estos documentos religiosos, lo cierto es que las huellas de una realidad extraterrestre en el Egipto faraónico son más abundantes de lo que podemos creer. No hablan de seres grises de pequeño tamaño con ojos almendrados, pero muestran una realidad igual de misteriosa y fantástica. Verán, los textos de la pirámide aparecen por primera vez en la pirámide del faraón Unas en Sáqara, 2350 a.C. Su contenido es completamente estelar. A lo largo de casi 230 fórmulas se dan los pasos necesarios para que el faraón difunto ascienda a los cielos y se una con sus ancestros, los dioses de las estrellas. ¿Por qué creían los antiguos egipcios que sus dioses procedían de las estrellas? ¿Qué les hizo pensar que el faraón provenía del mismo lugar y que debía reincorporarse a su naturaleza estelar? Muchos piensan que los antiguos egipcios solo representaban o relacionaban cometas y meteoritos con seres divinos o señales divinas de los cielos, pero lo cierto es que nada de esto tiene sentido. Los jeroglíficos más extraños del mundo egipcio son tan raros que cualquiera que los vea los relacionarían inmediatamente con seres y artefactos que no son de este mundo. El problema es que luego los arqueólogos dicen que son simples metáforas en el arte antiguo, pero cuando no les conviene no existen las metáforas. Por ejemplo, esto es una metáfora haciendo referencia a que los gobernantes o las personas importantes son representados como más grandes en los murales. Según los arqueólogos convencionales, estos seres no son gigantes, solo son expuestos de esa forma para representar su rango y superioridad sobre el pueblo. Pero luego ven un gato o un perro y no son metáforas.
son simples animales dibujados tal cual los antiguos egipcios los veían. En fin, la realidad es que los antiguos siempre demostraban y tomaban nota de lo que veían. Por eso es que es muy importante entender que ciertos dibujos en el arte egipcio y de otros lugares del mundo antiguo deben ser tomados literalmente, y no como productos de alucinaciones chamánicas ni aplicación de metáforas. Los antiguos quisieron dejar un legado, por eso hacían arte, en algunos casos alegóricos a fenómenos naturales y en otros casos fieles representaciones de lo que veían en su realidad. Si tenemos en cuenta esto, muchas coincidencias vamos a encontrar entre los dioses del antiguo mundo, dioses que bien podrían ser alienígenas ancestrales, nuestros creadores y en última instancia, seres sobrevivientes de antiguas humanidades, tecnológicamente avanzadas por cierto, que recomenzaron la civilización humana en el mundo antiguo. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.